Hola, ¿qué tal amigos de YouTube o de Facebook? Nos encontramos aquí una vez más hablando de los temas que nos importan, que nos interesan. Y pues nada, pues aquí estamos una vez más. Yo hice un video el día 1 de junio, hace 12 días exactamente, el lunes. Nada más que no me gustó mucho el video, no lo subí. Entonces, pues, no me gustó el video, no creí prudente subirlo. Hablaba igual básicamente hablé de las policías, de la crisis policíaca que se vive en México y en el mundo. Ustedes saben las manifestaciones que están llevando a cabo en muchos países. Y sí es importante el tema, pero pues desafortunadamente pues es un tema ya viejo, antiguo. Eh, pues la verdad es ya a veces como repetir lo mismo, ¿no? Entonces, no es que no sea importante, sí es importante, obviamente la muerte del señor Floyd en Michigan. Por ejemplo, aquí también hubo exceso de fuerza policíaca con el famoso Giovanni, el albañil que lo asesinaron a golpes por no llevar cubrebocas. Entonces, sí es importante por supuesto, pero pues simplemente no creí ya prudente subir este video. Pero sí cabe mencionar todo esto porque pues sí hay una crisis policíaca. Entonces vamos a leer unas noticias para ver qué nos encontramos el día de hoy. Hoy creo que voy a hablar de un tema muy importante. Bueno, el tema es el mismo. Ya habíamos hablado del narcotráfico, pero pues hoy yo creo que lo vamos a retomar otro poquito. Entonces, vamos a leer algunas noticias que me encuentro por aquí. Eh, Dice, casos de COVID en México llegan a 133.974 con 15.944 muertos. Anuncia AMLO nueva gira para la próxima semana, acudirá a 5 estados. La pandemia se extenderá hasta octubre. López Obrador apoyaría propuesta para fusionar CRE, IFT y COFESE. ¿Qué más? Vamos a ver qué ha pasado por el mundo. Vamos a ver por aquí. Eh, Precisamente aquí hay un encabezado que dice: Giovanni fue víctima de ejecución extrajudicial, señala la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco. Se registró nuevo sismo 1.8 grados en la Ciudad de México, con epicentro en Álvaro Obregón. Recientemente se dio a conocer un video de unos marinos que fueron asesinados, parece ser por el cártel Jalisco en Michoacán. Parece ser que fue a raíz de que el gobierno capturó algunas de sus cuentas y empresas del cártel Jalisco. Entonces, también en el tema del narcotráfico, hay rumores, pues, en videos que hay una disputa entre entre el Chapo y el Mayo Zambada.
hay muchos rumores, en tema de narcotráfico. Eh, mm, Vamos a ver qué podemos encontrar por aquí. Digo, yo no le doy mucha prioridad a ese tipo de videos porque no sabemos qué tan fiable sea, ¿verdad? Este, pero se dice o hay rumores de que está un poquito inestable el narcotráfico mexicano, que eso también es muy común, o sea, digamos, a lo que se le dicen los patrones, pues vamos, están en disputa eh, están en disputa sus territorios o el mando, etcétera, etcétera. Y se emboscan a marinos en Guardia Nacional en Michoacán, hay 2 muertos. El ataque se registró en el municipio de Chinicuila, Michoacán. Reportan al menos 2 agentes más lesionados. La Secretaría de Marina y Guardia Nacional habrían sido atacados por presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación en Chinicuila, Michoacán. En un video difundido en redes sociales se puede observar un enfrentamiento imprevisto por parte de los elementos de seguridad nacional. Entonces, pues ese enfrentamiento, pues parece que es debido a que el gobierno pues capturó o cerró algunas cuentas con un valor de, creo que eran 20,000 millones de pesos, algo así. O sea, fue una lanísima lo que les incautaron. Entonces, supongo que sí se enojaron un poquito los de Cártel Jalisco. Que ahí cabe mencionar lo que es capaz de hacer el ser humano por dinero. Este, y eso no es nuevo en México, ¿verdad? De ninguna manera es nuevo. Eh, Vamos a ver internacional. Dice, caray. Ah, a ver, vamos a ver si hay una noticia por aquí más o menos importante. Dice, aquí hay unas teorías. Eh, Esto es un poquito interesante a la vez que es un poquito como risible, porque dice recuperación de México será en W. Ustedes saben que la economía de un país se grafica, entonces a veces tiene la forma de una letra en este caso. Entonces el secretario de Hacienda precisamente hizo un video un tanto cuanto ridículo, creo yo, de cómo iba a ser la recuperación de México. Hay varias formas, supuestamente la gráfica puede tomar una forma de U, puede tomar una forma de W en este caso, una forma así como de palomita, una forma de B, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo en ese momento pensé, bueno, esta gente para eso estudia tanto, para decir este tipo de cosas, porque ustedes saben que esas personas son egresados de universidades, entonces generalmente
Pues honestamente eso cualquiera lo puede hacer. Pero bueno, o sea, no sé. Entonces dice, recuperación en México será de W. O sea, es la forma en la que la economía se va a recuperar. Entonces dice, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sostuvo que la recuperación de la actividad económica mexicana será lenta bajo cualquier escenario. Entonces, esa es la parte que dice, o el organismo que dice que la economía mexicana crecerá de esa forma. Entonces, eh, aquí hay otra cuestión. Se dice, ¿verdad?, que la Barbie era informante de la DEA y el FBI, Anabel Hernández. Ahorita todavía está muy caliente esto cal, del de Calderón, de Felipe Calderón, de Calderón Gate, le dicen, de García Luna, todo eso. Entonces, eso también está un poquito grave. Acabo de ver un video de unos turcos, de la mafia turca, mandándole saludos al Mayo Zambada. Bueno, pa 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 pa. Levanta Estados Unidos cuarentena, aunque hay más contagios. Abuso policial en Estados Unidos, afroamericano muere tras arresto. Bueno, será otro, yo creo. Vamos a ver otras noticias por aquí. Abuelita campesina dona su cosecha para enfermos de COVID-19. Fíjense, a veces los narcotraficantes presumen en redes sociales que pues las despensas, ¿no?, que le dan al pueblo. Y este no es el único caso que yo he visto en videos, hay muchos otros. Dice, un acto de extrema humildad y generosidad le dio la vuelta al mundo y enterneció hasta las lágrimas a redes sociales. La mañana del domingo 17 de mayo, en el comedor popular de Pimpingos, de la región de Cajamarca, al norte de Perú, entró una humilde mujer de la tercera edad. Se trata de la campesina Albertina Flores González, que portaba dos alforjas al hombro para donar parte de su cultivo a las personas que ahí cumplen su aislamiento por contagio de COVID. Doña Albertina Flores González solamente dijo, al depositar las alforjas en el suelo, aquí les traigo algunas cositas. Al parecer, la mujer de la tercera edad, campesina indígena de la comunidad de los Claveles, fue recibida por una de las colaboradoras voluntarias del comedor. Entonces, pues, aquí en México también se regalaron algunas cosechas de tomate. Entonces, algunos campesinos, pues sí, también se solidarizaron con la cuestión. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces,
Fíjense que yo estaba viendo un video de del expresidente Cárdenas, que fue un presidente que legalizó las drogas previo a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esa parte se me hace muy interesante porque ahorita el narcotráfico pues en México ya lleva muchos años y simplemente sí se puede parar, pero pues por medio de la violencia, ahora sí que por medio de maneras castrenses pues no se ha podido, debido a la alta corrupción que se suscita en México y en el mundo, ¿verdad? Entonces, esa idea del expresidente Cárdenas de legalizar las drogas, pues en México no es nueva. Yo tengo la idea de que se legalice las drogas y que literalmente, bueno, es una propuesta, ¿no? Que el gobierno mexicano acapare el 25% de la droga de México. O sea, México con el mayor comprador, que es Estados Unidos. Ahora sí que los gobiernos de México y Estados Unidos se pongan de acuerdo para que el 25% de las drogas eh, vamos, el monopolio de las drogas la tiene el narcotráfico. Entonces aquí sería como acabar con ese monopolio. Muchas personas pudieran pensar, bueno, pues vamos a quitarle el 100% del comercio de las drogas a los narcotraficantes. Así los dejamos en ceros. El problema es que mucha gente, vamos a ser honestos, vive del narcotráfico. Entonces, pues hasta cierto punto el narcotráfico es algo importante, pero no indispensable. Entonces, yo creo que una propuesta o la propuesta de que se le quite el 25% de ese mercado a los narcotraficantes, yo creo que es muy buena. Realmente no sé la opinión en general de los mexicanos, del presidente, por ejemplo, del presidente de Estados Unidos, del presidente de México. Ya hay ya hay ciertas cuestiones. Yo he visto documentales, por ejemplo, en Canadá, en Estados Unidos, donde hay una especie de clínicas donde regalan incluso fármacos, precisamente para que la gente pues no acuda a los narcos. Pero es mínimo, realmente, básicamente no repercute en los narcotraficantes. Entonces, en este caso, yo creo que el 25% del mercado del narcotráfico, si lo absorbe el gobierno, yo creo que sí sería yo creo que sería una medida pacífica e inteligente de previamente ir fragmentando el narcotráfico, porque muchos presidentes, yo creo que la gran mayoría, no le gusta legalizar las drogas, o no le gustaría a mucha gente legalizar las drogas, porque hay un miedo, el miedo de que haya una epidemia, porque se tiene registrado que si se legalizan las drogas, aumenta el consumo de las drogas. Por ejemplo, ha habido algunos intentos de legalizar las drogas, por ejemplo la marihuana, y sube su consumo. Imagínense otras drogas como la heroína, la cocaína, la metanfetamina o la última droga de novedad que es eh, el fentanilo. Entonces, yo sé que hay un miedo implícito por legalizar las drogas, pero en este caso, vuelvo a repetir, la propuesta es quitarle el 25% del mercado, que lo absorba el Estado. Aparte es un negocio,
hay que decirlo. Y eso sería un movimiento inteligente y pacífico de los gobiernos, no solamente de México. La otra cuestión es que muchas personas, según el testimonio del hijo del Mayo Zambada, muchos de los trasiegos de la droga se hacen por empresas establecidas, transnacionales. Entonces, eso quiere decir que muchos empresarios internacionales, pues obviamente adquieren sobornos del narcotráfico. Entonces, supongo yo que hay muchas personas que se oponen a la legalización de las drogas. Perdón, legalización de las drogas. Por ejemplo, las armerías. Muchas empresas venden armas a los narcotraficantes. Entonces, supongo yo que ahí también ese negocio mermaría bastante. Tan solo en México, ¿cuántas municiones y armas no pasan de Estados Unidos a México? Entonces, también las armerías, por ejemplo, estarían involucradas, ¿no? Van a decir, pues no, pues me van a dejar de consumir armas. Entonces, pues yo entiendo que es un negocio redondo e involucra a otros más, el negocio de las drogas. Pero por otro lado, pues ya en México por lo menos, ya se han hecho pruebas al respecto. Y pues yo creo que hasta cierto punto, aunque han sido pruebas fugaces, pero ya se ha hecho. O sea, la legalización de las drogas, yo creo que es más bien cuestión de voluntad. Precisamente en una entrevista, Carlos Fuentes decía que junto con el expresidente Ernesto Zedillo, estaban viendo la legalización de las drogas, estaban haciendo estudios o experimentos sociales. Digo, yo aplaudo ese tipo de cosas, ¿no? Que sí, obviamente se vea ese fenómeno de la legalización de las drogas, pero por otro lado, pues yo creo que también es como cuestión de atreverse a hacer las cosas, porque honestamente, pues el consumo de la droga no lo van a parar. Ahora vamos a decir otra cosa, ¿no? Últimamente la gente se arriesga, yo creo que cada día más, a consumir drogas sintéticas, porque seamos honestos, por ejemplo, en Guerrero se cultiva mucho la amapola. Entonces, precisamente en Guerrero hay una crisis, ¿no? Porque dicen, no, pues es que ya todo el mundo está comprando eh, la droga esta, el fentanilo. Entonces ya el cultivo de la droga pues ya no es tan redituable. Creo que les dan 8,000 pesos, según leí, por kilo de goma de la amapola. Entonces, eh, pues 8,000 pesos, imagínense. O sea, creo que su mejor precio fue en los años 80, 70, de 40,000 pesos. Entonces el campesino no gana mucho. Entonces, pues yo creo que sí sería bueno, en este caso de las drogas sintéticas, yo creo que ahí el gobierno pues ya tiene un poquito más la guerra ganada en contra de no del consumo de las drogas, pero sí del narcotráfico, porque supongo que las drogas nuevas, las drogas sintéticas, necesitan un proceso más complicado de fabricación, porque se ven videos de cómo se hace la heroína o la cocaína, y realmente se pueden hacer en laboratorios clandestinos. Es una mezcla de diferentes ingredientes. Pero por ejemplo ya el cristal, ¿no? La metanfetamina, pues ya son drogas un poquito más elaboradas, que ya necesitan un proceso más complicado de elaboración. Y ya no se diga el fentanilo, ¿no? O sea, ya requiere otro grado de industrialización. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que muchos narcotraficantes se están haciendo dependientes de las grandes industrias, precisamente para poder eh,
pues para poder seguir haciendo su trabajo. Entonces, si las drogas ya son como, digamos, más sofisticadas, por así decirlo, pues ahí el gobierno tiene un poquito ya la guerra ganada, porque pues puede marcarles el paso a los narcotraficantes. Es decir, vas a vender el producto que yo te diga y cuando yo te diga. Y me vas a rendir cuentas a mí. ¿Por qué? Porque si no me rindes cuentas a mí, no vas a tener producto. Es decir, por ejemplo, el fentanilo, que es una droga pues bastante, supongo yo que complicada de realizar para los narcotraficantes. Entonces, pues ahí yo creo que pues es un punto a favor de los gobiernos para poder controlar el narcotráfico. Entonces, queridos amigos, pues esa es mi propuesta, irle quitando terreno a los narcotraficantes poco a poco. No se necesita todo el territorio, todo el terreno, el 100% del uso de las drogas. Yo digo que con el 25% es más que suficiente. Yo creo que el 25% del uso de las drogas sí va a poner a temblar a los narcos, ya dejarnos de esta guerra absurda, tonta, de esta guerra contra el narcotráfico. Entonces, en ese sentido, pues vamos a hablar ahora del miedo que tienen muchos gobiernos o muchas personas. Por el hecho de que se legalicen las drogas, se dice que el consumo se eleva. Sí, efectivamente, el consumo se eleva, pero pues ahora sí que yo siento que si una persona no logra controlarse o no logra controlar sus emociones, yo he visto documentales donde dice la gente, pues es que mira, yo no tenía la necesidad de consumir drogas, mas sin embargo así es. Entonces, pues eso ya es cuestión de la gente. Si la gente cree en esta cuestión de la drogadicción, si cree que las drogas lo van a hacer salir de su monotonía, de su mundo, pues eso ya es cuestión de cada quien. Lo que sí es cierto es que es muy difícil parar el narcotráfico. Entonces, entonces la cuestión es esa, que yo creo que los políticos y la sociedad debe de romper con ese miedo. Yo sé que para muchas personas le tienen miedo al consumo de las drogas, pero pues eso ya es cuestión de cada quien, les vuelvo a decir. Así que pues la humanidad yo creo que ya está en un punto muy vulnerable, y pues no es que yo le esté rindiendo apología a las drogas, pero yo creo que es una medida más pacífica y menos violenta de resolver este problema. Si lo hacemos, pues digamos, eh, pues categóricamente, ¿no? Ya que no sea un narcotraficante o una narcotiendita quien te esté suministrando tu dosis de droga, sino que sea el gobierno, ¿no? Que el gobierno te puede someter a un tratamiento, te puede ir bajando las dosis, etcétera, etcétera. Digamos que esto ya sea un poquito más clínico, más que esto ya sea más pues más formal, ¿no? O sea, si la humanidad tiene un problema con las drogas, bueno, pues ya lo tiene. O sea, ¿qué le vamos a hacer? Es más fácil afrontar el problema, sentar los pies en la tierra y decir, sí, la humanidad tiene un problema de drogas, vamos a afrontarlo y vamos a resolverlo. ¿Por qué? Porque el narcotráfico, pues, es demasiado violencia, es demasiado show, es demasiada actuación, demasiado sobornos, demasiado corrupción, etcétera, etcétera. Entonces es una cuestión difícil esto, y desafortunadamente, ¿a qué hemos llegado, no? El narcotráfico cree en el genocidio. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que, por ejemplo, el narcotráfico también ha incumplido
o ha fracasado en esa cuestión, porque el narcotráfico promete muchas cosas. El narcotráfico dice, es que yo quiero trabajar en paz. Ellos lo ven como un negocio, y sí lo es un negocio. Pero el narcotráfico promete mucha paz, promete trabajar de acuerdo a las reglas extrajudicialmente establecidas. Entonces, en ese sentido, pues el narcotráfico promete mucho, pero de igual que los políticos cumple, y cumple muy poco. Entonces, muchas veces el narcotráfico llega a algunos acuerdos de paz que duran muy poco, duran muy poco tiempo. Entonces, en ese sentido, el narcotráfico ha fracasado rotundamente, y pues yo creo que ya es hora de ponerle un hasta aquí a estos señores, que no solamente es el narcotráfico, ahora sí que no solamente es el negocio de las drogas, sino también cobran piso, cobran extorsiones, secuestran, es decir, se han vuelto muy cosmopolitas en el delito. Pero todo esto es gracias a que las drogas les han abierto las puertas a todo esto. Entonces, si la humanidad ya tiene este problema, pues enfréntenlo. Ahora sí que sean mujeres y sean hombres cabales, y afronten su problema de drogas. Ya no dejen esto en manos de unos cuantos genocidas que honestamente nos ocasionan muchísimos problemas. Entonces, esa es mi recomendación por el día de hoy. Yo espero les sirva mucho. Espero que... Dice la canciller Angela Merkel, la canciller alemana, que cuando una persona se indigna, ya es un discurso de odio. Pues la indignación no es mala. Yo creo que indignarse es bueno, y sobre todo en un escenario como este, yo creo que la indignación es muy buena. Entonces, en ese sentido, yo creo que la indignación es muy buena, y hay que hacer frente a nuestros problemas. La humanidad debe de hacer frente a sus problemas. Entonces, en ese sentido, pues échenle muchas ganas ahí con su problema de drogas. Ya no se droguen tanto, porque estamos en manos de unos genocidas. Sean más conscientes en ese sentido. Eduquen bien a sus hijos. Eh, ¿Qué les puedo yo decir? Se cuidan mucho. Eh, ya no consuman drogas, les vuelvo a repetir. Di no a las drogas. Cuidan su medio ambiente, cuidan a sus mascotas, vigilan mucho a sus políticos, vigilan a sus magnates, y bye bye.